Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del INSE, estamos todos juntos comprometidos con esa tarea, la de poder hacer juntos misiones. Y sabemos que como Iglesia del INSE tenemos tres maneras de comprometernos con misiones: orando, ofrendando y enviando. Pero sabemos que tenemos misioneros, hermanos nuestros, hombres y mujeres que están en el campo y que hemos enviado a misiones. Y son hombres y mujeres que están haciendo la obra del Señor. Son nuestros hermanos, son parte del INSE, son nuestros queridos misioneros. Y hermanos, para este año 2021, queremos como Iglesia del INSE poder tener la posibilidad de acercarnos más a ellos. Los amamos, oramos por ellos, pensamos en ellos, pero tenemos también como Iglesia el compromiso de poder acercarnos más y más a ellos. Y por eso, como Iglesia del INSE, vamos a tener cada semana la posibilidad de entrevistar a uno de ellos. Queremos conocerlos más, queremos poder conocer lo que el Señor está haciendo en sus vidas, la obra que el Señor está haciendo a través de ellos. Pues vamos a tener la oportunidad a través de breves entrevistas que vamos a tener con ellos semana a semana. Y hoy vamos a empezar con nuestra querida misionera Sheila Sosa. Sheila Sosa está en Argentina y ya está con nosotros en esta breve entrevista. Sheila, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, querida iglesia? Qué lindo poder estar unidos con ustedes a través del internet y poder vernos. Bueno, yo seguramente voy a ver el video después, pero es lindo que por lo menos podamos intercambiar un poquito experiencias, opiniones y acercarnos, como decía Fernando, un poquito más a la vida de cada uno de los misioneros. Así que muy contenta de poder estar con ustedes. Amén. Es una gran posibilidad que el Señor nos da de poder acercarnos y poder conversar tan directamente a pesar de estar tan lejos, ¿no? Realmente es una bendición. Realmente el Señor ha permitido que en este tiempo podamos tener esta posibilidad. Y bueno, vamos a empezar esta breve entrevista para conocer un poco más acerca de lo que el Señor está haciendo en la vida de Sheila Sosa. Sheila, tú has estado trabajando en Argentina para el Señor, sirviendo al Señor en Movida. Movida, una organización, ¿no es cierto?, que se dedica a, básicamente a la movilización de misioneros. Cuéntanos, Sheila, brevemente, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cuánto tiempo has estado en Movida? Bien, yo antes de empezar a contar un poquito de la movilización, me gustaría agregar dos pasos más a lo que se hizo mención al inicio, que como iglesia ofrendamos, enviamos. Yo agregaría también la movilización, que es justamente lo que yo he estado haciendo en los últimos años, y agregaría el cuidado integral. En los últimos años, a estas tres ramas conocidas que nosotros siempre hablamos como iglesia de dar, ofrendar, enviar, se han agregado dos ramas más. Una es la movilización y la otra es el cuidado integral, que en realidad no es que sean nuevas, siempre existieron, pero estas dos estaban un poquito dejadas de lado. Entonces, sumando eso, voy directo a la respuesta. Lo que yo estaba haciendo en este tiempo es movilizar. ¿Y qué significa eso? Eso es motivar. Es ayudar a que muchas personas puedan, como decir, prender un fósforo, ese fueguito de la misión. Entonces, el Señor me ha permitido en los últimos casi 9 años que he estado en Argentina visitar muchas iglesias, visitar grupos de jóvenes, viajar en diferentes partes de Latinoamérica y compartir justamente de este fuego de la misión a diferentes personas, de diferentes denominaciones, no solamente de la Alianza, sino de diferentes denominaciones. No sé cuántas iglesias habré visitado ni con cuántos grupos habremos estado, pero la oportunidad que el Señor me ha dado y que considero muy valiosa ha sido de poder intercambiar con muchas iglesias y poder compartir con ellos la importancia de involucrarse dentro de la misión de Dios. Que la misión de Dios no es algo opcional, sino que es algo que nosotros como hijos de Dios necesitamos ser parte. Porque el Señor lo dijo en la gran comisión, que vayamos hasta las naciones y que hagamos discípulos. Así que eso es lo que el Señor me ha permitido hacer dentro del área de movilización, pero también me ha permitido trabajar en el área de cuidado integral. ¿Y qué es eso? Un misionero cuando está fuera está solo en cierta forma.
Puede ser que esté con familia o que esté solo, una persona soltera como en mi caso, pero está solo en el sentido de que está lejos de su núcleo familiar, está lejos de su iglesia, está lejos de su cultura. Entonces necesita ser acompañado, necesita ser cuidado. Entonces yo me he dedicado en estos últimos años a acompañar a muchos chicos que venían haciendo obras de corto plazo. Yo hablo de misiones a corto plazo a partir de 6 meses a 1 año, ¿no? Hay bastantes diferencias entre qué es una misión de corto plazo o no, pero con la que nosotros estamos manejando es más de 6 meses. Entonces ahí ya hay un cambio de cultura, porque se dice, no solamente dentro del campo misionero, sino también de la ciencia que estudia los cambios culturales, que se llama la antropología cultural, que una persona recién puede adaptarse a una cultura nueva después de vivir 3 meses, mínimo 3 meses, en la otra cultura. Entonces ahí es cuando empiezan a tener todos esos choques de por qué la comida es así, o por qué dicen esto, o por ejemplo cuando yo recién llegué a Argentina, tenía que comprar cosas para el departamento que iba a vivir y necesitaba comprar una escoba, un recogedor, un secador, y fui a como una ferretería y la gente no me entendía, y yo hablo español igual que ellos. Y tuve que pedirle permiso al señor, le dije, ¿puedo pasar y sacar lo que necesito y usted me cobra? Y me dijo, ya, paso. Entonces agarré y saqué mi escoba, mi recogedor. Entonces esas cosas te generan frustración, porque tú sales de tu casa y la gente no te entiende, y eso que es tu mismo idioma. Inclusive en otros idiomas es también más difícil. Para mí fue como muy raro porque yo nunca había tenido un cambio o que me había chocado tanto, siendo que antes había estado en Alemania y la gente me ayudaba y me entendía bien. Yo les hablaba en alemán y ellos como que, si por ahí me había equivocado en una palabra, como que ellos decían, ah, ya, seguro quiere decir esto, y me ayudaban. En cambio, yo venía acá y estaba hablando español y no me entendían, ¿no? O iba a una verdulería y buscaba algunas verduras y esas verduras no existían, ¿no? Entonces, como que uno vive en una constante frustración. Entonces, siempre necesita a alguien con la que puede ir a hablar y decir, ah, ¿sabes qué? Quise ir a comprar papas y no hay papa, o quise comprar algo y no hay. Entonces, todo eso lo implica el área de cuidado integral. Entonces, como yo vivía constantemente en estos cambios, no solamente lo sabía por experiencia propia, además también por la capacitación que he hecho en estos años, yo me he dedicado a poder acompañar a otros misioneros también en estos procesos. No solamente en el tema del día a día, sino también en temas de sentimientos. Pasar Navidad fuera de tu casa es muy difícil. Eh, Pasar tu cumpleaños, pasar el Día de la Madre, el Día del Padre, o por ejemplo que fallezca alguien como lo que me pasó a mí, que falleció mi papá. A mí me acompañaron muchos otros misioneros, amigos míos, de un grupo que formamos dentro de la iglesia en la que yo asisto acá en Córdoba. Entonces yo también he dado, pero también he recibido mucho de lo que significa también el tema del cuidado integral. Entonces, eso, digamos, yo podría resumir un poco mis 9 años, digamos, en eso, en motivar a otros a ser parte de la misión de Dios. La gran mayoría obviamente ha sido jóvenes, y acompañar a otros misioneros en su proceso de adaptación cultural, que es muy importante, ¿no? O sea, un misionero necesita salir al campo con 2 manos, y una es la preparación teológica, misionológica, y la otra es la preparación cultural. Entonces, si uno no va con una sola, no va a poder. Entonces, necesitas tener ese equilibrio en esas 2 cosas. Y bueno, eso es lo que el Señor me ha permitido aprender, vivir y hacer en este tiempo. Sí, te iba a decir que, Sheila, yo sé que es difícil de repente resumir, digamos, los conceptos en pocas palabras, pero tú lo has resumido bien, ¿no? Tú lo has resumido bien al final de lo que nos has contado, para que los hermanos puedan entender claramente lo que significa movilización y cuidado integral, ¿no? Movilización sería entonces el impulsar, el animar, ¿no es cierto?, para que puedan surgir misioneros, escuchar la voz de Dios, aceptar el llamado del Señor a misiones. Y cuidado integral, como tú bien lo decías, acompañar a los misioneros, buscar su adaptación, buscar que se desarrollen,
en el campo misionero, ¿verdad? Creo que por lo menos si me han entendido, sí. Muy bien, muy bien. Y Sheila, ¿esto es lo más importante que el Señor te ha podido mostrar en este tiempo en Movida? ¿Alguna otra cosa más que tú creas que el Señor te ha mostrado, te ha podido dar en estos 9 años? Una de las cosas que he aprendido mucho es paciencia, adaptación a los cambios, dependencia de Dios, eh, ver el mundo con otros ojos, ¿no? Porque el hecho de ya vivir fuera te hace vivir y valorar todas las cosas distinto, ¿no? No es la primera vez que yo vivo fuera, yo la primera vez que salí a vivir fuera fue un intercambio cuando tenía 21 años, y ahí fue cuando yo aprendí a valorar cada una de las cosas que yo tenía. Por eso yo creo y recomiendo siempre a aquellos que me han escuchado hablar, yo siempre les he dicho, si estás en la universidad y tienes oportunidad de irte a un intercambio, ándate, porque te va a ayudar mucho, y más aún si te quieres dedicar después a la misión, porque te va a ayudar mucho a tener un panorama más completo. Entonces, el vivir fuera te cambia. Una de las cosas que también a veces no es tan lindo, pero en realidad los misioneros no, es como que ya no sabemos de dónde somos. Yo vuelvo a Perú y siento que soy una extranjera en cierta forma, porque yo cambié en muchas cosas y hay muchos procesos en los que yo viví, y por ahí a veces la gente piensa que uno está exactamente igual y no es así. Y también cuando estoy acá en Córdoba, yo también sé que soy extranjera. Digo dos palabras y me preguntan, ¿de dónde sos? Automáticamente saben que no soy de acá. Entonces, también es como un tema de dependencia, de renuncia a lo que tú eres, a lo que te gusta. Eh, es como recordarte cada día que somos ciudadanos del cielo y no somos ciudadanos de la tierra. Pero creo que al vivir fuera puedes experimentarlo en un nivel mucho más profundo. Claro, claro. Tú has estado 9 años en Argentina, ¿verdad, Sheila? Sí. Cuéntanos un poco acerca de Argentina como país y en especial como campo misionero. ¿Cómo recibe la sociedad argentina y en especial la juventud argentina el mensaje del Evangelio? Bueno, Argentina, yo podría decir que es un poco difícil meterla en una sola bolsa. La sociedad cordobesa, por ejemplo, que es en donde yo he vivido la gran parte de este tiempo, es una sociedad muy crítica. Tú les dices algo y tú tienes que decirle el por qué lo dices y cuáles son las razones, ¿no? Entonces, Córdoba es conocida como la ciudad, la docta, o sea, la ciudad más intelectual de Argentina. Entonces, sentarte a hablar con un cordobés implica bastante elaboración de lo que tú le vas a decir. Tú no le puedes decir, bueno, esto es así, y ellos te van a decir, pero ¿por qué es así? Fundamentame esto. Y eso se ve dentro y fuera de la iglesia, ¿no? Otra cosa que también es importante saber es que la cultura argentina es muchísimo más liberal que la cultura peruana, ¿no? Nosotros somos más ceremoniales, somos mucho más respetuosos con la gente. Acá a las personas mayores tú les dices su nombre, ¿no? O sea, si se llama Juan, le dices Juan y puede ser el papá de tu amigo o el abuelo de tu amigo. Y al pastor de la iglesia yo le digo Rubén, porque se llama Rubén, y todos le decimos Rubén. Entonces es mucho el tema de la cultura. Entonces, al ser ellos muy críticos dentro y fuera de la iglesia, ellos pueden pedir una justificación, sea el abuelo, el tío o el pastor. Entonces, pensándolo desde una persona que viene de afuera, para mí me costó mucho primero decirle Rubén al pastor. Yo era creo que la única en toda la iglesia que le decía pastor, y él me decía, pero yo me llamo Rubén, Sheila. Entonces es como, ya, pastor Sentía Rubén, como que pastor Rubén. mucho Sí, formalismo, ¿no? O había una claro. distancia, seguro. Sí, para ellos es rarísimo escuchar que uno se diga pastor o entre que pastores se llamen pastor. Es como, no, te llamas tal, ese es el nombre que te pusieron tus padres, ese es tu nombre. Entonces, eso es algo que hay que adaptarse y hay que acostumbrarse, ¿no? Es parte también de la cultura. Eh, la gente recibe, si tú vas con un argumento fundamentado acerca de la palabra de Dios, ellos te van a escuchar.
Pero si tú no estás bien fundamentado en la palabra y además de eso estás informado de los temas que tú vas a hablar, ellos se van a reír de ti. Entonces, yo pienso que Argentina es un buen campo para prepararte en cuanto a convicciones firmes, ¿no? Algo de lo que yo al principio decía es que a mí Argentina me ha enseñado a pensar al revés, como decir, ¿por qué creo esto? O sea, yo sé que creo, por decir un ejemplo, yo creo que Jesús es mi Salvador, sí. ¿Por qué creo esto? Entonces, explícame por qué lo crees. Entonces, piensas al revés de como tú lo dices, ¿no? Porque no sé si les ha pasado, pero muchas veces yo me he encontrado pensando o dándome cuenta que hay muchas cosas que sé, pero a veces no sabía cómo justificar lo que sé y lo que creo. Entonces, algo que a mí me enseñó Argentina ha sido eso. Si tú vas bien preparado, la gente te va a escuchar. Yo he tenido tengo una amiga muy cercana y esta amiga es atea. Ella es española y por el hecho de ser extranjera nos hemos comunicado muy bien. Y ella no cree en Dios, pero me hace preguntas. Y me hace preguntas profundas. Entonces yo sé que las preguntas que ella me hace es porque en verdad tiene curiosidad y las respuestas que yo le doy la dejan pensando y eso también hace que sigamos la charla, ¿no? Si yo le diera una respuesta así, de memoria del libro, copiar y pegar, ella no hubiese seguido hablando conmigo, ¿no? Y así es la gente, o sea, en los vínculos, la gente busca vínculos profundos. Algo también es que ellos quieren que tú inviertas tu tiempo con ellos. Si tú eres extranjero, pasar tiempo con ellos. O sea, la cultura argentina, como todos sabemos, es una cultura del mate, ¿no? Entonces, si yo te invito a tomar mate, significa que yo quiero saber de tu vida. No es que yo te invito a tomar tres, cuatro, ¿cómo estás? Bien, sí, el clima. No, o sea, probablemente la primera pregunta puede ser esa, pero después ellos lo que buscan es conocerte. Tiempo. Entonces, claro, el tiempo. Entonces tú, si alguien te invita a tomar mate, a veces pueden ser 2 o 3 horas hablando, tomando mate, y en realidad más es lo que hablas, porque tomas un mate y pasa y sigues hablando, y en realidad lo que quieren es conocerte, ¿no? Que tú inviertas tu tiempo con ellos y en ellos. Eh, y eso también es muy lindo, porque muchas veces uno ve la misión o te preguntan, ay, ¿cuántos convertidos tienes? ¿Cuántos bautizados tienes? O algo así. Y en realidad Jesús pasaba su tiempo con la gente, en la casa de Lázaro, en la casa de Pedro. Y así es la vida argentina, o sea, es pasar el tiempo en la casa de. O sea, yo el otro día me ponía a pensar que yo conozco la casa de todos mis amigos acá en Argentina, en todas las ciudades, porque el Señor me ha permitido que ellos me inviten a las casas, y además no solo conozco sus casas, conozco sus padres, conozco sus abuelos, conozco sus hermanos, porque es una cultura de familia. Entonces tú pasas el domingo en la casa de alguien con la familia, y en ese tiempo se dan muchas charlas muy profundas, sean cristianos o no sean cristianos. Si son cristianos, obviamente vas a hablar de temas de la Biblia, y si no son cristianos te van a preguntar. Entonces, eso yo creo que alguien que quiere venir a Argentina tiene que tener muy en claro eso, invertir su tiempo con la gente y estar bien preparado, ¿no? Eso a la gente le encanta leer, ¿no? Yo durante los últimos 5 años he sido parte de una iniciativa que hicimos con unos amigos que se llama Club de Lectura, y hemos leído un libro por mes, o sea, hemos leído 12 libros al año, y cada día venía gente nueva, y esa gente lo que quería era conocer de Dios. Y muchas veces eran libros cristianos, pero ellos tenían la interrogante, y como se leía y a la gente le gusta leer, le gusta aprender, entonces venía diciendo, bueno, yo escuché de Dios, escuché que ustedes se juntaban a leer, vine. Bueno, bienvenido, acá estamos. Entonces, como eso, ¿no? Que tiene mucho de lo intelectual, pero también mucho de lo social, ¿no? Ah, Entonces, encontrar ese equilibrio, ¿no? bueno, bueno, realmente, porque es un desafío, ¿verdad? Es un desafío porque te lleva a investigar, a averiguar, ¿no? A revisar un poco las bases también, en ese proceso de pensar al revés, Sí, ¿no? Aunque imagino que en algún momento pensando al revés has llegado al límite de la fe, ¿no? Porque hay cosas que ya, digamos, sí, llegan hasta el límite de la fe y ya no, digamos, es por cuestión de fe que, y le decimos, ¿no? Esto ya es fe, ¿no es cierto? Ya es algo que de repente quizás no tiene una mayor explicación. Y sí. una curiosidad, Sheila, ya que has hablado del mate, habrás tomado mucho mate en Argentina, ¿te gusta el mate?
Sí, sí, me gusta, pero el mate no se toma solo. Entonces, ahora que no se puede tomar, no tomo mate hace casi 7 meses. Generalmente yo tampoco tomaba sola en mi casa, sino nos juntábamos siempre a tomar mate. Es como costumbre juntarte a tomar mate con alguien 2 o 3 veces por semana. Y ahí es donde generalmente salen esas charlas, ¿no? De profundas que terminan en un momento de oración y que son momentos muy espontáneos, pero que si uno está atento al obrar de Dios y que lo que el Espíritu Santo quiere mostrarte en ese momento, estar sentado en un parque, en una plaza, en una banca, puede terminar siendo un lugar donde está la presencia de Dios, ¿no? Y eso es muy lindo. Por eso es muy lindo que te inviten a tomar mate, sí. Creo que es una de las cosas que más voy a extrañar. Esa espontaneidad de juntarse a tomar mate y terminar en una conversación muy profunda. Sí. Y hablando de socialización y hablando un poco también de la familia, entiendo que tus papás fueron determinantes en la decisión de aceptar el llamado de Dios a misiones. Tú muchas veces has contado que tu mamá oraba todos los días al lado de tu cama para que el Señor te use para misiones. Y en ese tiempo difícil de pandemia, Dios te ha regalado el estar al lado de tu mamá en Argentina. ¿Cómo ha sido el estar al lado de ella en este tiempo? Ha sido muy lindo porque yo no había pasado mucho más tiempo, bueno, en este caso ahora con mi mamá, más de 3 semanas al año, ¿no? O 2 semanas al año. Y ha sido como algo muy, muy lindo porque tanto ella como yo estamos experimentando una etapa de superar un duelo. Y superar un duelo también es un tema que muy pocas veces se habla dentro de la misión. Y una etapa saludable es entre 6 meses y 2 años. Entonces nosotros estamos ahora en esta etapa de 1 año y algunos meses. De hecho, hemos pasado el primer año del fallecimiento de mi papá aquí juntas y ha sido muy bueno. Ha sido un tiempo de reencontrarnos, tanto ella como yo, como madre e hija, como hijas de Dios, pero también reencontrarnos con Dios en el dolor, ¿no? Eh, Porque también el tema del sufrimiento es un tema que se habla poco a veces en las misiones, pero en realidad el ser parte de la misión es saber que uno va a sufrir mucho. Entonces, este tiempo ha sido muy lindo para nosotras de reencontrarnos con el Señor, cada una, pero también, no es que no estábamos con el Señor, pero de otra forma, ¿no? Y en nuestra búsqueda de Dios mucho más intencional, en el sentir de preguntarle cuáles son sus propósitos con esto que estamos viviendo en medio de la pandemia también, del encierro, cómo Dios nos quiere usar con esto, cuál es su propósito. Eh, y ha sido muy lindo porque, por ejemplo, una amiga, como te digo acá, la sociedad es mucho de conectarse, ¿no? Entonces, los padres de una amiga, la mamá, perdón, me confundí. El papá de un amigo era pastor y él también falleció, y la esposa, junto con otras mujeres, organizaron un grupo de viudas cristianas, la gran mayoría son esposos de pastores, y la invitaron a mi mamá. Entonces ahora mi mami tiene como un grupo de contención todos los sábados en la mañana con estas señoras, ¿no? Entonces también hemos visto el propósito de Dios en eso, ¿no? De cómo también ella tener un espacio de alguien que se preocupe por ella, de esta realidad de ser una viuda, y cómo sigue tu vida después de esto. ¿Cuál es el rol que puede tener Dios para ti ahora que ya no estás en pareja y que estás sola, ¿no? Entonces, son también cosas muy lindas que el Señor ha permitido, que también sería lindo que como en la iglesia pueden existir, ¿no? Este tipo de grupos de apoyo a personas que han pasado por esta situación, ¿no? Eh, entonces, de verdad que ha sido muy lindo. Obviamente ha sido difícil estar encerradas tanto tiempo, y sobre todo en un lugar que no es nuestra casa, porque esta es una casita que nos han prestado. En realidad a mí me la habían prestado por 2 semanas y llevamos 7 meses. Me imagino. Pero muy lindo, hemos visto la fidelidad de Dios. De hecho, gente de iglesias que ni nos conoce, nos tocaban la puerta y nos traían comida, nos han traído ofrendas, nos han traído ropa, personas que no conocemos y que simplemente se enteraban que yo soy misionera y que estaba acá,
y que nos habíamos quedado varados y, no sé, así como el Señor. Ha sido un tiempo muy lindo también de ver la misericordia de Dios y ver de que la iglesia de Dios no es una denominación, sino que es la iglesia de Cristo que trasciende las ciudades, trasciende las fronteras, trasciende las denominaciones, los idiomas, las naciones, es la misma, que deberíamos de juntos como iglesia alrededor del mundo compartir. Así que eso para nosotros ha sido también una hermosa enseñanza. Qué bueno, qué bueno. Y ya que mencionas el tema, ya habiendo concluido tu trabajo en Movida, estás buscando retornar al Perú, ¿no? Pero hasta Sí. ahora no has podido. Cuéntanos un poco, de repente, brevemente, las peripecias que has pasado, ¿no? Y también si ha habido algún pasaje bíblico que haya sido importante para ti en este tiempo de espera. Sí, bueno, ha pasado de todo, en el sentido que nos han cambiado el vuelo 5 veces, que siempre nos dicen que sí y después ya no. Ahora estamos esperando que el gobierno peruano permita vuelos de más de 4 horas para poder entrar, porque desde Argentina a Perú, desde Buenos Aires, son 5 horas de vuelo y nosotros solo podemos obtener 4, ¿no? Una de las cosas más difíciles ha sido que nuestro vuelo original salía de acá de Córdoba y ahora Córdoba no sale más los vuelos porque la TAM Argentina cerró por, bueno, obviamente por temas económicos y la aerolínea no se hace cargo del transporte y tenemos que ir en taxi 7.000 kilómetros hasta Buenos Wow, Aires. Entonces wow. ese es un desafío, obviamente, porque es un desafío que es muy largo y el viaje, estar sentada en un taxi y es caro también. Y bueno, hemos conseguido, gracias a Dios, que el papá de una amiga nos podría hacer el taxi, obviamente cuando se confirme el vuelo. Ya hemos hablado con él varias veces, pero siempre hemos tenido que cancelarlo, ¿no? Entonces también es un desafío porque son casi 10 horas de camino y tienes que parar al baño, tienes que parar en controles y bueno, todas esas cosas. Eh, sí, es, son dificultades, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, sabemos que el Señor está con nosotros. Y en cuanto al pasaje, déjame leerlo, está en Salmo 16:11. Y dice, eh, acá está, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Este es un pasaje que no solamente viene ahora de la pandemia, sino que en este proceso de recuperación del duelo, el pastor de la iglesia acá en Córdoba, él es médico, ¿no? Y ni bien yo volví del tiempo que estuve en Perú, en septiembre, octubre, que pude estar con ustedes en la iglesia, Rubén me dijo, no el pastor Rubén, me dijo, Sheila, yo te recomiendo que vayas a una psicóloga cristiana con la que tú puedas compartir, con la que tú puedas hablar y que ella te pueda ayudar a poder superar este tema de la partida de tu papá, porque no es fácil, porque estás sola, porque estás en otro país y necesitas una ayuda profesional en ese tema. Yo la primera vez que fui a hablar con Liliana me encantó porque ella me dijo, yo soy psicóloga, pero para mí mi manual es la Biblia. Entonces yo te voy a hablar siempre a través y con la Biblia. Y para mí ha sido muy lindo el poder compartir y el hablar con ella, me ha ayudado muchísimo. Y el primer día que yo salía de eso decía, Señor, gracias porque usaste a Rubén con este consejo, porque capaz yo no hubiera sido mi primera prioridad, de hecho nunca antes había ido a un psicólogo, y a veces está como ese tabú que los cristianos no deben ir al psicólogo, pero en realidad no es tan así. Y salí de ahí ese primer día, iba caminando a mi casa porque ella me dijo, ahora saliendo de acá, toma un tiempo de oración y piensa en todas las cosas que hemos hablado y siéntate a escribir. Entonces, mientras yo caminaba, vino a mi mente este versículo, ¿no? Y decía, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Así que este ha sido mi lema y sigue siendo mi lema, de que en medio de las situaciones difíciles, el Señor nos muestra ese camino. Y en medio de ese caminar que puede tener dificultades, Él nos va a mostrar
la alegría de su presencia y el poder vivir con Él para siempre. Porque también nosotros tenemos que recordar que nuestra vida no está aquí. Nosotros somos pasajeros. Capaz para mí es mucho más fácil entender el contexto de ser extranjero, ¿no? De que alguien que nunca vivió fuera de su país. Pero yo entiendo de que mi pasaporte dice que soy de Perú. Tuve mucho tiempo en la residencia argentina, pero soy ciudadana de los cielos. Entonces, tengo el placer de vivir con Jesús hoy y de seguir viviendo con Jesús en el futuro, donde sea que Él quiera que yo esté en el resto de mi vida. Eso. Amén, somos conciudadanos de los cielos. Amén, amén, Sheila. Amén. Y bueno, vamos a ir cerrando nuestra entrevista. Yo sé que si hubieran hermanos aquí presentes, tendrían muchas preguntas más para hacer, pero de repente vamos a hacer una última pregunta que tiene mucho que ver con esto último que has mencionado. Me llama mucho la atención, esa expresión, un misionero muchas veces es extranjero en todos lados, aún en su país, ¿no? Estás volviendo al Perú después de casi una década, ¿no? Una década en donde ya estabas de alguna manera habituado a un ministerio, a una cultura, como tú bien has dicho, una forma de vida. Cuéntanos, Sheila, ¿qué significa para ti volver al Perú? Esperamos que pronto puedas volver al Perú, sabemos que ese es el desafío, ¿no es cierto? Pero sabemos que en algún momento el Señor permitirá que puedas estar nuevamente en el aeropuerto de Lima, ¿no es cierto? Y bueno, digamos, saliendo del aeropuerto hacia una nueva perspectiva, ¿no? ¿Qué desafíos eres consciente, Sheila, que tienes ahora en el retorno? Y que seguramente son desafíos que seguro tiene todo misionero que experimenta la vuelta a su país. ¿Qué significa este volver y de repente sentirse un poco extranjero en su propio país? Volver es un desafío en todos los aspectos. No sé, yo pienso y tengo como miles de preguntas en mi mente, como ¿cómo va a ser volver? ¿Me voy a adaptar? ¿Qué espera la gente de mí? Muchas veces se piensa, o equivocadamente, ponemos a los misioneros como en un altar, ¿no? Como que son, pero en realidad no. Somos hombres, mujeres de carne y hueso con debilidades, con temores. eh, y el volver a tu casa después de tanto tiempo es difícil. Eh, yo he tenido la oportunidad de volver casi una vez al año, y casi una vez al año cuando yo volvía experimentaba en una medida chiquitita este cambio, ¿no? De volver y querer llegar a un lugar, y quería ir a un lugar y en vez de decir, no sé, la avenida de mi casa, decía el nombre de una calle de acá. Entonces como que hay que lidiar mucho también con la frustración, no solamente con que uno llega a este lugar y uno tiene que aprender todo nuevo, sino que a veces uno vuelve al lugar donde siempre nació y que no te acuerdas el nombre de la calle. Me pasó que no me acordaba el nombre de la avenida Arequipa, entonces como que muchas veces yo decía, a ver, Sheila, tranquila, estás viniendo, es un cambio, a ver, piensa, tranquila, si no te acuerdas, no importa, listo. O sea, son cosas del día a día, pero es difícil y también depende mucho de la personalidad de cada uno. Una de las cosas también es importante la preparación de saber que uno va a volver, y que las cosas van a ser difíciles, o que de repente vas a querer encontrarte con alguien o con alguna situación, que las situaciones cambiaron, o que te das cuenta que mucha gente que por ahí considerabas que era tu amigo o ya no está más, o tienen otras prioridades de vida. Volver es difícil. Yo soy consciente de eso. Yo he acompañado a personas en este proceso, pero ahora no soy yo la que está acompañando, sino que soy yo la que se está enfrentando, ¿no? Hay muchas cosas que las sé de teoría y hay otras cosas que las voy a tener que aprender, y hay cosas que las voy a tener que aprender, van a ser difíciles, y otras cosas que van a ser fáciles. Siempre es necesario, o sea, lo ideal sería que cada misionero que vuelva tenga un grupo que lo acompañe, que lo ayude en este proceso de adaptación, porque son muchas cosas, ¿no? El adaptarse a la vida diaria. En mi caso, volver a la casa de mis papás después de tanto tiempo, volver a la rutina peruana, que es distinta a la rutina argentina. Esos son por ahí los lados de los desafíos, ¿no? Los lados lindos es que
tengo ganas de volver, ya el Señor había puesto en mi corazón esto de que era tiempo de volver. Obviamente yo no sabía todo lo que implicaba todo este cambio cuando el Señor lo puso en mi corazón ya hace casi 2 años. Eh, Tengo ganas de poder ver el mar, que es algo que siempre he extrañado estando en Córdoba, o de poder disfrutar de los amigos que hace tantos años que no veo, pero no sé tampoco cómo va a ser eso. Eh, el tema de la comida peruana, del estar en Perú. Siempre me pasaba que cada vez que volvía los domingos, siendo muy, muy, muy sincera, a veces tenía un poco de temor ir a la iglesia, porque hay tanta gente que yo ya no conozco, que para mí era como, hoy no sé si quiero ir, tengo miedo de ir. Y decía, wow, qué loco que tenga miedo de ir a mi iglesia. Pero sí, así es, porque es como que, no sé, al haber tanta gente, te sientes como una hormiga en el medio de todo, y hay mucha gente que ya no está o que ya no conoces, y es como volver a empezar de cero, o sea, como el mismo proceso que tuve que empezar cuando llegué acá, y que por ahí no conocía a nadie, ahora entender que ese proceso que es costoso, tienes que vivirlo en tu propia casa, en tu propio país, en tu propia cultura, es un desafío. Así que, bueno, yo les pido que oren, que el Señor me acompañe en este proceso, porque es un proceso que no solamente lo voy a vivir yo, sino que lo vive cada misionero que vuelve a vivir su país después de un tiempo. No es un proceso fácil, pero obviamente el Señor está, el Señor me ha acompañado en tantos procesos de adaptación que yo sé que Él va a estar conmigo, pero eso no significa que no, que todo va a ser, no sé, un cuento de hadas, digamos, ¿no? Eh, pero sí, estoy convencida que es lo que el Señor quiere en este momento. No sé qué querrá después. En este momento es eso, ¿no? Y que va a ser un desafío, lo va a ser. Y que Él va a estar conmigo también. Sí, me imagino, Sheila, realmente como iglesia entendemos el desafío en el que estás, entendemos también, nos identificamos con el sentir y queremos decirte, Sheila, que como iglesia del INSE te amamos, oramos por ti y bueno, estaremos orando también por todo esto que nos has contado, ¿no? Orar para que el Señor te conceda el poder venir pronto a Perú, que sabemos que es el deseo tuyo, de tu mamá también. Vamos a orar para que puedas, al llegar a Perú, el Señor te permita adaptarte, el Señor permita también concederte la sabiduría para lo que viene después, mostrarte, ¿no es cierto?, lo que viene después. Y bueno, y que el Señor te pueda ir protegiendo, guardando, ¿no es cierto?, en este tiempo difícil, en este periodo de dificultad sanitaria que tenemos aquí en Perú, allá en Argentina, Claro. y que sé que son estos los motivos de oración que tienes para la iglesia y queremos seguir comprometiéndonos en orar por ti y quizás también ir pensando, ¿no? En lo que tú nos comentas, ¿no? En el hecho de que tú habiendo estado desarrollando, ¿no es cierto?, este ministerio de cuidado integral, ahora que vienes a Perú y ahora que vienes al INSE, también como iglesia del INSE, ¿no es cierto?, quizás tú misma ir pudiendo experimentar, ¿no es cierto?, ese compromiso como iglesia de poder también ayudarte, ¿no? Ayudarte en cuidarte, en ayudarte a la nueva adaptación, en ayudarte a acompañarte, ¿no es cierto?, en este tiempo que nos permita realmente el Señor como iglesia poder también poner en práctica ese cuidado integral que es tan importante para nuestros misioneros. Y ahora tú misma, ¿no? Con tu ejemplo, ir mostrando como iglesia cómo es que se debe seguir, ¿no es cierto? O qué viene después como iglesia para poder apoyarte en ese sentido. Quizás, Sheila, unas últimas palabras que quieras decirle a la iglesia del INSE, de repente un espacio para poder finalizar. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, porque yo sé que como iglesia oran por mí, oran por todos los misioneros y las oraciones de verdad, hermanos, se sienten. Obviamente siempre es mucho más lindo saber quién está orando por ti, ¿no? Yo siempre digo, cuando alguien dice, ay, estoy orando por ti, yo siempre digo, bueno, avísame, porque yo sé que hay gente que ora por mí, pero a veces no sé por quién, ¿no? O quiénes son, ¿no? Entonces, gracias de verdad a todas las personas que son anónimas, que de repente están orando por mí, que jamás en mi vida escuché su nombre, y aquellos que conozco, a todos, gracias por las oraciones, gracias
También a la iglesia por su apoyo en este tiempo. Durante todos estos años, la iglesia del INSE siempre se caracteriza por ser una iglesia muy responsable con las ofrendas de los misioneros. De verdad es hermoso saber que uno no tiene que preocuparse de eso, de y si llega, no llega, porque yo sé de muchos otros misioneros que sufren eso también, y darle gracias a Dios por eso, porque eso es un valor muy, muy en alto, y eso es cada hermano que decide ofrendar para las misiones. Eh, y eso nosotros, cada uno de los misioneros de la iglesia puede dar fe de eso, que nuestra iglesia es muy responsable en ese sentido, y muchas gracias, porque no solamente oran, sino que también ofrendan, y las obras, los proyectos misioneros no se podrían hacer sin las ofrendas. O sea, cada lugar que el Señor me ha permitido ir, a mí ir a cada uno de estos países dentro de Latinoamérica o también Europa en este ministerio que he estado en los últimos años, todo ha sido también parte de los hermanos que lo hacen, ¿no? Porque sin esas ofrendas no se puede. Entonces, gracias a cada persona que ora, a cada persona que ofrenda, y desafiarlos a que sigan haciéndolo, a que sigan orando, a que sigan ofrendando, pero también a que le digan, Señor, ¿qué pasa si también me llevas? Qué lindo sería que en algún momento muchas más personas se preparen para salir como misioneros, y que, no sé, en los próximos años salgan muchas personas. Es importante el entender la distancia cultural, ¿no? No es lo mismo trabajar en la misma ciudad, tampoco es lo mismo trabajar en otra ciudad, no es lo mismo trabajar en un país, los desafíos son distintos, pero obviamente el Señor está con cada uno de nosotros. Así que, hermanos de la iglesia del INSE, gracias, pero yo quiero decirles que no se queden con eso, sino que le digan al Señor, Señor, yo quiero ir un paso más. ¿Y qué significa ese paso más? Solamente el Señor lo sabe. Pero si cada uno de nosotros está dispuesto a decirle, Señor, yo quiero ser parte de la misión de Dios. La misión es el corazón de Dios y es el corazón de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia habla de misiones. Y si yo quiero ser parte del corazón de Dios, entonces no puedo no estar involucrado en la misión de Dios. A cada uno de ustedes, hermanos, yo les quiero decir de todo corazón que le pidan al Señor que Él los motive a dar un paso más, y que en ese paso el Señor va a estar con ustedes. Amén. Muchas gracias Sheila, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos en esta entrevista, y estamos seguros que pronto el Señor te tendrá con nosotros en Lima para poder continuar haciendo la obra del Señor aquí, y rogamos que el Señor pueda seguir usándote como instrumento para su gloria, como hasta ahora lo ha hecho, y mucho más. Amén. Gracias, Amén. Sheila. Gracias. Y bueno, hermanos del INSE, gracias. Gracias por también por Gracias. ustedes, a cada uno por acompañarnos. Realmente esperamos que esta entrevista haya sido de bendición y para que podamos conocer un poco más acerca de nuestros misioneros y en especial el día de hoy a Sheila Sosa. Dios les bendiga, hermanos.